¿Qué tal, maestros? En este video vamos a ver cómo podemos agregar preguntas a nuestro examen. En el video anterior ya habíamos creado un examen, que en este caso es este. Ya está configurado con periodos de apertura y de cierre, con tiempos límites, con calificación, etc. Vamos a ingresar al examen y vamos a apreciar que el examen no tiene ninguna pregunta. Incluso aquí me dice aún no se han agregado preguntas. Para poder agregar preguntas voy a entrar a esta parte que me dice editar examen. Y nos va a aparecer esta parte. En esta parte no hay ninguna pregunta porque yo no he agregado ninguna. Pregunta 0, el examen está cerrado y abre el 6 de octubre, que es la fecha que nosotros determinamos. Aquí podemos poner la calificación del examen, son dependiendo de las preguntas que nosotros estemos manejando, esto independientemente lo pueden cambiar. Estamos acostumbrados a trabajar en escala de 10, por lo tanto voy a dejar esa escala ahí. Y para poder empezar a agregar preguntas voy a dar clic aquí en añadir. Doy clic en añadir y me va a aparecer una nueva pregunta, pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Como no tenemos ninguna pregunta agregada a nuestro curso, entonces vamos a agregar una nueva pregunta. Me van a salir una serie de preguntas que son las diferentes modalidades que nosotros podemos manejar, incluso en algún examen escrito. Los que nosotros más usamos va a ser, más comúnmente usamos es falso y verdadero, opción múltiple y relacionar columnas. Son las tres que voy a manejar en este momento porque son las más comunes que utilizamos. Voy a agregar una de cada una. En este caso voy a agregar una de falso y verdadero. La elijo y le doy clic en agregar. Bien, me va a aparecer este campo. Yo voy a poner el nombre de la pregunta. A nombre de pregunta se refiere, viene siendo como la instrucción que yo puedo dar. Entonces yo puedo poner, como es de verdadero y falso, le puedo poner responde, verdadero o falso, según corresponda. Y aquí en texto de la pregunta es donde voy a poner la pregunta. Como mi examen es de célula, pues voy a poner la pregunta que yo desee. La puntuación que yo lo quiero dar, si mi pregunta es muy importante, le puedo decir que valga 2 puntos. En este caso, por ejemplo, vamos a dejarla que valga 2. Es decir, que si el alumno responde correctamente, el alumno ya tiene 2 puntos del total de 10 que vale el examen. Mi respuesta correcta va a ir aquí. Mi respuesta correcta en este caso es verdadero. Si el alumno elige verdadero, el alumno ya tiene los 2 puntos que va a valer la pregunta. Aquí puedo poner la retroalimentación, es decir, explicarle al alumno por qué es falso, por qué es verdadero. Ustedes pueden escribir lo que mejor les convenga. En este caso yo no voy a dar ninguna retroalimentación, ni retroalimentación general. También tengo una opción de dar retroalimentación si el alumno escoge verdadero, en este caso le diría es correcto. Y si el alumno eligiera falso, pues le diría que es incorrecto, porque en realidad una célula es la unidad funcional de todo ser vivo. Estos cuadros también son opcionales, ustedes los llenan si gustan. En este caso es todo, es de las preguntas más fáciles de realizar. Le decimos que guarde cambios. Si yo le digo guardar cambios y continuar editando, se va a quedar en esa misma pregunta y no voy a poder seguir con otra. En este caso le digo guardar cambios y vamos a observar cómo ya me lo agregó. Vean, aquí está la pregunta, esta es la pregunta, me dice en la instrucción, aquí está la pregunta, si la abro me va a dar la opción de verla. Aquí está la pregunta, le voy a decir otra vez que guarde cambios. Y aquí está el valor que yo le agregué. La pregunta vale 2 puntos, si se responde correctamente el alumno ya tiene 2 puntos de 10. Añado otra pregunta, si yo la añado acá arriba me va a aparecer antes de esta, yo la quiero añadir acá abajo, entonces le digo añadir pregunta. En este caso voy a elegir una pregunta de opción múltiple. Voy a elegir opción múltiple. Son las típicas preguntas en donde un examen escrito el alumno subraya la respuesta correcta. Aquí en nombre de la pregunta voy a poner la instrucción. Puedo poner selecciona correcta. Y aquí voy a poner la pregunta, por ejemplo, voy a poner
esta es mi pregunta. Como en este caso es de opción múltiple, nosotros tenemos que rellenar varios espacios que van a ser las opciones que va a tener como respuesta. Voy a ponerle igualmente que valga 2 puntos. Puedo dar retroalimentación, este es un campo opcional. Puedo decirle si tengo una o varias respuestas. Hay casos en los que una pregunta puede tener más. Por ejemplo, a veces hay palabras que son sinónimas y entonces puede optar por elegir las dos. En este caso yo le voy a decir que solamente es una respuesta. Si yo le dejo esta palomita en barajar respuestas, significa que la respuesta correcta en un alumno a veces va a ser la A, para otro alumno a veces va a ser la C, la D, es decir, va a estar moviendo la respuesta correcta de un sitio a otro. Le voy a decir que sí. Y en esta parte, en respuestas, voy a poner las posibles respuestas de las que el alumno va a tener que elegir. En este caso voy a ir poniendo, esta es mi respuesta correcta. Como esta es mi respuesta correcta, entonces le voy a decir la calificación. La calificación de mi respuesta va a ser 100, 100%. ¿Por qué? Porque es la única y entonces esa tiene que valer los 2 puntos que va a valer la pregunta en total. Esta es mi respuesta correcta. Ahorita en este caso está en la A, pero de cómo se va a barajear, entonces va a aparecer en diferente lugar dependiendo de cada uno de los alumnos. Puedo igualmente poner retroalimentación, pero el campo no es obligatorio. En cada una de las selecciones voy a poner las posibles respuestas. Esta no es correcta, entonces no le voy a asignar ningún valor porque no es correcta. Esta tampoco es correcta, no se asigna ningún valor. Tampoco asigno ningún valor. Y por último, la última respuesta. Por ejemplo, me van a aparecer por default 5 opciones y yo quiero más, entonces le digo que me dé más espacios. En este caso, con cada clic me va a dar 3 espacios más en blanco para poder, pero 5 son suficientes. Entonces verifico que yo tenga la respuesta correcta y que esta tenga el 100% de valor. Y recuerden que le tengo que dar clic en guardar cambios. Guardo cambios. Y ya tengo mis 2 preguntas que he agregado. Vamos a agregar una última. Le doy clic aquí en añadir acá abajo para que me aparezca abajo. Le digo que agrego una pregunta nueva. Y en este caso voy a ocupar este de relacionar columnas. Le digo que agregue. E igualmente voy a tener la opción de poner la instrucción y el nombre de la pregunta. Y acá abajo voy a tener también los sitios para meter cada una de las preguntas que van a tener que estar unidas con su respuesta correcta. Bien, esta es un poquito más compleja, pero nada más aquí hay que poner el nombre de la pregunta. Recuerden que viene siendo la instrucción. Vamos a decir, relaciona correctamente las columnas. Y aquí en el texto de la pregunta voy a poner como una pregunta general, porque abajo me va a permitir hacer la pregunta específica. Aquí en el texto de la pregunta voy a poner, por ejemplo, ustedes pueden adecuarla a lo que mejor les convenga. Voy a decirle que valga 6 puntos, porque como son 3, que cada una valga 2. Puedo poner retroalimentación general, pero es un campo opcional. Y en este campo voy a poner la pregunta específica con su respuesta. Como aquí pregunté cuál es la función de cada organelo, entonces yo ya voy a hilar esa idea con cada una de mis preguntas. Entonces voy a poner aquí sí va exactamente la pregunta con su respuesta correcta. Siempre me va a abrir solamente 3 preguntas. Si yo quiero más,
Le doy clic acá y me va a ir apareciendo de 3 conjuntos cada vez que yo dé clic acá abajo. Entonces aquí está cada organelo con su respectiva función, cada uno tiene que ser con su respectiva respuesta correcta. Ya que está cada uno, entonces le voy a decir que guarde cambios. Y podemos observar que ya tenemos nuestras 3 preguntas agregadas. Como el valor entre las 3 me da 10 puntos, entonces ya tengo los 10 puntos que vale el examen en total. Si ya terminé de realizar todo mi examen, entonces le doy clic en guardar. Ya está guardado el examen, entonces ya puedo visualizarlo como se vería desde la página principal de mi curso. Le doy clic al examen y me va a decir por este momento que el examen no está disponible por la fecha. Ya modifiqué la fecha, entonces ya voy a poder visualizar el examen. Aquí me dice los intentos, tengo 2 intentos permitidos, así el alumno va a visualizarlo así. Le digo que comience el examen, inicio intento, y aquí me va a ir apareciendo cada pregunta en una página. Me aparece la pregunta, escojo la respuesta correcta, le digo siguiente, me aparece la pregunta, elijo la respuesta correcta, le digo siguiente, me aparece la pregunta y voy a elegir, esta es la de opción múltiple. Aquí sintetiza proteínas de ribosoma, contiene todos los organelos del citoplasma y esta es mi respuesta correcta. Así va a aparecer para los exámenes, para los alumnos, perdón. Le digo que lo envíe. Me asigna una calificación. Y exactamente de ese modo lo va a visualizar el examen, el alumno. Si yo veo que no he aprobado, entonces le puedo decir que reintente el examen y solamente voy a poder intentarlo 2 veces porque los intentos permitidos van a ser 2. Bien, profesores, eso es todo. Muchas gracias.